Mi nombre es Magdalena Rojas. Tengo 68 años y actualmente vivo en San Rafael, un pequeño pueblo perteneciente a la ciudad de Medellín, en Colombia. A lo largo de mi vida he atravesado muchas tormentas. La pequeña sastrería que monté con mi marido cuando era joven, toda la felicidad que nos proporcionó, y luego la repentina pérdida de mi marido. Pero ningún momento me ha hecho sentir tan humillada como esta noche. Como he hecho cada año desde que tengo uso de razón, hoy me he levantado al amanecer y me he dirigido a la cocina. La vieja encimera está llena de grietas, pero cada una de ellas esconde miles de recuerdos. Las risas y las charlas mientras cocinábamos pan de maíz con mi marido. Los tropiezos de mi nieto Emanuel cuando jugaba con la fibra que se le había caído y se le cayó al horno. Cubrí la mesa con el mantel tejido a mano que considero el tesoro más preciado de mi vida. Elegí mis platos favoritos, de cerámica con motivos florales. El menú también era muy especial. Arroz con azafrán y coco, pollo al horno con salsa de cítricos, limonada fresca con menta. Mientras cocinaba, la vieja radio empezó a sonar de repente con el cumbia lleno de vida de La Sonora Dinamita. Me dejé llevar por el ritmo y me sentí joven y fuerte. Hoy es mi día, me dije a mí misma. Mi familia vendrá como siempre. He preparado una mesa cálida que nos curará a todos. Por la tarde estaba muy emocionada. Cuando sonó el timbre, lo primero que vi fue a mi nieto Emanuel. Me entregó unas rosas amarillas que había envuelto con sus manitas. «¡Feliz cumpleaños, abuelita!», me susurró. Se me derritió el corazón. Luego llegó mi hijo Julián, con su bebé de 6 meses en brazos. En sus ojos se veía el amor, en sus labios una ligera preocupación. «Mamá», me dijo, «todo se ve maravilloso». Cuando llegó mi hija Mariana, sentí una ligera calma en mi interior. Esa sonrisa que une mi infancia y mi maternidad sigue siendo la misma. Hasta que mi nuera Camila entró por la puerta. Llevaba un vestido llamativo y en la mano 2 botellas pequeñas de salsa. Al acercarse a mí, con un torpe movimiento, dejó caer una de las botellas al borde de la mesa. No le guardo rencor a Camila desde hace años, pero en ese momento la mirada de «Esta es mi casa ahora», que se reflejó en su rostro me estremeció. «Son», dijo con voz excesivamente alegre. Un sabor muy divertido, especialmente preparado para mujeres. Se rió como si quisiera humillarme. En mi interior sonó una alarma, pero sonreí. «Es usted muy amable», dije. Mis palabras eran amables, pero mi corazón estaba asustado. Cuando nos sentamos a la mesa, Camila se inclinó sobre mi plato de arroz, que estaba lleno hasta el borde, y, no sé si a propósito o por descuido, revolvió mi comida y cogió mi vaso. De repente, su vaso estaba vacío. El mío, que estaba delante de mí, estaba medio lleno. Cuando lo olí para saber qué era, sentí un sabor metálico familiar, helado y abrasador. Dudé, pero para parecer educada, lo bebí rápidamente. De repente se me nubló la vista. Sentí náuseas y un zumbido en los oídos. Los colores del salón se desvanecieron de golpe, y las fotos de las paredes empezaron a parecerme las de un museo desconocido. En ese momento la risa de Camila resonó en mis oídos. «Es una broma», dijo con tono burlón. La mesa tranquila que había preparado por la mañana había sido sustituida por una mesa de humillación deliberada. En ese momento pensé, ¿estamos realmente cenando esta noche? ¿O se trata de una trampa para destruir en un instante el trabajo de años? Y entonces, como si me estuvieran quitando las fuerzas de todo el cuerpo, mis rodillas comenzaron a temblar. Lo último que recuerdo antes de cerrar los ojos es que el aroma del arroz con coco se convirtió en un olor acre y quemado. Un olor a quemado que me erizó el vello junto a la cabeza. Di un paso más, tratando de alejarme de la mesa,
y me encontré al borde de una historia completamente diferente. Cuando abrí los ojos, todo estaba nublado. En mis oídos aún resonaba la risa burlona de Camila. Me levanté del suelo con las rodillas temblorosas. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a salirse del pecho. El humo caliente que me llenaba la nariz me impedía entender lo que estaba pasando. Cuando me llevé la mano al pelo, los mechones negros que se desprendían entre mis dedos eran el rastro de la humillación que acababa de sufrir. Camila estaba a mi lado con un mechero en la mano. «Venga, ven, que esta mesa quede así», dijo riendo. El hogar tranquilo que había construido con mis propias manos durante años se había convertido en un set de broma. En ese momento, una ola de ira surgió desde lo más profundo de mi corazón. Mientras mis rodillas se doblaban, sentí el peso de mi orgullo y mi honor sobre mis hombros. No podía rendirme ante esa humillación. Me dirigí rápidamente al baño y apagué las chispas de mi cabello con agua fría. Camila me observaba y dijo con sarcasmo: «Estás exagerando», pero sus palabras ya no me afectaban. Agarré la bolsa que contenía mi identidad y todos los documentos que había acumulado durante años. La determinación que sentía en mi interior sofocaba el dolor de mi cuerpo enfriándose. Noté la máscara en el rostro de Camila, que había tomado el encendedor. Su sonrisa burlona se había desvanecido, dando paso al miedo. Mi hijo Julián seguía en silencio, con el pecho apretado y mirándome con ojos indecisos. En ese momento reuní la voz y dije con voz temblorosa: «Esta es mi casa. Tengo derecho a envejecer aquí, a seguir con orgullo el trabajo de toda mi vida». Saqué la foto familiar del centro de la mesa y se la mostré a Camila. En la foto, mi esposa y yo posábamos orgullosos delante de nuestro taller de sastrería. Detrás de nosotros el logotipo del taller, tejido con nuestras propias manos. Al igual que esta casa, era mío por derecho. El mechero cayó con un golpe seco en el umbral de la puerta. «Llevaré todo a los tribunales», dije. «Que lo digan una vez más en los registros de la propiedad. Esta casa, ese taller, mi honor y mi trabajo, todo es mío». En ese momento vi las caras curiosas de los vecinos asomados a las ventanas. En un pueblo pequeño los chismes se propagaban rápido, pero yo no tenía miedo. Al contrario, todo el barrio sería testigo. Magdalena Rojas no era una anciana. Era una mujer que se mantenía en pie con la sabiduría y el coraje de los años. Los labios de Camila se secaron y el miedo de su rostro se reflejó en el mío. En los ojos de Julián se veía el arrepentimiento. Con el bolso al hombro, miré por última vez la mesa. Esa mesa ya no era solo una mesa para comer, sino el símbolo de mi determinación por seguir adelante. Esa noche no dormí en mi pequeña cocina. Mientras pensaba en el arroz que se enfriaba y en los pasos que debía dar, comprendí que apagar el fuego era fácil. La verdadera lucha era recuperar mis derechos y defender mi honor. A la mañana siguiente, subí junto a mi abogado Alejandro los majestuosos escalones del juzgado. Sentía una mezcla de miedo, rabia y esperanza. Nos detuvimos en la puerta de la sala. Alejandro echó un último vistazo al expediente que tenía en la mano y cuando nuestras miradas se cruzaron, asintió ligeramente con la cabeza. «Está todo listo, Magdalena», dijo. Cuando entramos en la sala, Camila y Julián ya estaban sentados. Camila tenía los labios temblorosos y Julián parecía culpable. El juez, con una peluca blanca y una mirada severa, nos miró y dijo: «Si las partes están listas, daré inicio a la audiencia». Mi abogado se levantó y abrió el expediente. Colocó sobre la mesa uno por uno los documentos de la escritura, los antiguos extractos bancarios y un formulario de cesión falso con la firma de Camila. «Esta casa figura en todos los registros legales a nombre de mi clienta, Magdalena Rojas»,
dijo. El abogado de Camila intentó objetar, pero el juez levantó el dedo. «Continúe, por favor». En ese momento, sentí como si un viento soplara dentro de mí. Alejandro explicó cómo Camila había falsificado el formulario. Esta firma ha sido identificada como falsa en un informe de falsificación. Además, se ha manipulado el número de la Seguridad Social. Julián, con la cara roja como un tomate, no podía articular palabra. A Camila se le llenaron los ojos de lágrimas y le temblaban las manos sobre la mesa. El juez hizo una breve pausa tras la presentación de mi abogado. En la sala reinaba el silencio. Todos esperaban el veredicto. Los vecinos se habían pegado a la ventana del pasillo y aguzaban el oído. El pequeño mundo de San Rafael iba a hablar ahora del gran caso. Tras la pausa, el juez dio a conocer su veredicto. Tras examinar los documentos, se ha determinado que se trata de un caso de falsificación. Se desestima la escritura, se devuelve la propiedad a Magdalena Rojas y se condena a Camila al pago de una indemnización. En la sala se produjo un breve silencio de asombro, seguido de murmullos. Mi abogado me miró y dijo: «Enhorabuena». Una ola de felicidad y alivio que no sentía desde hacía mucho tiempo se extendió por mi interior. Cuando el acta de la sentencia golpeó la mesa, Camila se tambaleó entre lágrimas y Julián se abrazó a mí. Tras mis lágrimas había tanto la victoria como el dolor acumulado durante años. Al salir de la sala, los vecinos que se habían reunido fuera me aplaudieron. Muchos se acercaron y me abrazaron. «Eres nuestro héroe», me decían. En ese momento sentí que este caso no era solo mío, sino que había sido la voz de todo el pueblo. Vi que mi esfuerzo, mi honor y mi pasado habían obtenido la luz que merecían. Al caer la noche, me senté frente al arroz que aún se enfriaba en mi pequeña cocina. Esta vez no estaba solo. Julián y su verdadera familia estaban a mi lado. Mientras preparaba mi receta, sentía una paz consciente en mi interior. Porque me había dado cuenta de algo. La justicia no nace de un papel, sino de un corazón valiente. Cuando entré en mi casa tras la victoria en el juicio, seguía encontrándome con esos mechones de pelo enmarañados y los malos recuerdos. Pero esta vez ardía en mi interior un fuego diferente, la chispa del renacimiento. La broma de aquella cena, en lugar de destruirme, me había empujado a gritar mi verdadera identidad. A la mañana siguiente, soplé suavemente el polvo acumulado sobre mis viejas flores de cerámica. Me acerqué al torno de cerámica que había en la esquina del salón. Incluso los viejos trozos de tela que había sobre la mesa me susurraban esperanza. Levanté el taburete desgastado y lo sustituí por uno nuevo de madera maciza. Mientras pintaba los marcos descoloridos de las paredes polvorientas con vivos tonos pastel, sentía que cada pincelada me hacía empezar de nuevo. Colgué un gran corcho junto al banco. Allí se alineaban ahora las pequeñas postales, las fotos y las notas de agradecimiento que me habían enviado mis vecinos y mis nietos. Cada día, al contemplarlas, observaba con asombro cómo crecía la esperanza en mi interior. Saqué telas de colores vivos de los armarios. Elegir entre rosas, olas azules y rayas doradas me mostraba lo colorida que podía ser mi vida. Esa mañana, cuando me puse al frente del puesto que había montado en la plaza del mercado, apareció mi primera clienta, Doña Rosa. La reconocí por el colorido pañuelo que llevaba en la cabeza. Tenía en las manos una falda gastada. «Quiero renovarla», me dijo con entusiasmo. Mientras le explicaba cómo la cosería, acariciando la tela con las manos, su felicidad se reflejaba en su rostro. Luego llegó Carla, una joven profesora que quería una muestra para las bolsas de tela que iba a repartir en la escuela. «Quiero mostrar a los niños el símbolo de mi trabajo», dijo.
Cuando di la primera puntada con la aguja en la tela, sentí que la aguja y el hilo no solo unían la tela, sino que también reparaban mi alma. Al caer la tarde, encontré a mi hija Mariana en la puerta del taller. En sus ojos se reflejaba la vergüenza nacida del arrepentimiento. Mientras doblaba las telas, se inclinó y me susurró: «Mamá, te he hecho daño y me avergüenzo. ¿Me enseñas otra vez?». En ese momento no pude contener las lágrimas. Mientras le enseñaba las técnicas básicas de costura, el resentimiento de tantos años se desvaneció, y con cada puntada, el vínculo entre madre e hija volvió a florecer. Un día sonó el teléfono. Era una invitación del Ayuntamiento de San Rafael para la exposición Maestros Vivos. El tema de la exposición era «Quienes tejen su vida con su trabajo», y me pidieron que expusiera mi antiguo mantel, las fotocopias de los documentos judiciales e incluso una foto de mi plato de arroz antes del incendio. Reparé con mucho cuidado el mantel y renové las fotos con marcos elegantes. La noche de la exposición, colgaron un cartel con el nombre Magdalena Rojas en la puerta del salón de la plaza. Cuando entré, las luces iluminaban el trabajo de tantos años y mi honor. Después de la exposición, organicé el salón de mi casa para que sirviera tanto de taller como de comedor. En el centro había una gran mesa con hilos, telas y cajas de costura. A los lados, platos y una olla con sopa caliente. Julián partía pan con mi nieto Emanuel, mientras Mariana ordenaba botones de diferentes colores. Esa noche sentí por primera vez que allí no solo se preparaba una mesa para alimentar el cuerpo, sino también el alma. Cuando llegó la noche de la exposición, las estrechas calles de San Rafael se habían llenado de gente, atraída por una fuerza mágica. Las melodías de los acordeones que envolvían la plaza se extendían lentamente en el frescor de la noche, mientras que el pasillo formado por telas de colores y fotografías nostálgicas transportaba a los visitantes en un viaje desde el pasado hasta el presente. La pancarta con el título Magdalena Rojas, Maestra Viva, ondeaba con orgullo sobre el suelo de piedra de la plaza. Cuando se encendieron las luces, la primera obra que llamó la atención de todos fue el antiguo mantel de cerámica cuidadosamente restaurado, colgado junto a las fotocopias de los títulos de propiedad que se agitaban sobre la mesa del tribunal. Sus colores, que brillaban en la penumbra de la noche, eran como un símbolo de renacimiento. La fotografía en blanco y negro del pli, plato de arroz antes del incendio, dejaba a los espectadores paralizados, como un extraño equilibrio entre la tragedia y la resistencia. Mientras la multitud trataba de comprender la historia que unía ambos extremos, en sus ojos se reflejaban tanto la curiosidad como la admiración. Doña Rosa, con la máquina de coser en la mano, se detuvo frente a las obras y, tras mirarlas detenidamente, se abrazó a mí y me dijo con voz temblorosa: «Tu historia me ha dado valor. Yo también voy a reescribir mis costuras». La profesora Carla, mostrando las bolsitas de tela que habían preparado los niños, susurró: «Estos botones serán el símbolo de tu determinación». Mi hija Mariana, de pie frente a la foto familiar que estaba en el rincón más cuidado de la exposición, se secó las lágrimas con los dedos y me dijo: «Mamá, tú me enseñaste lo que es el verdadero poder». Esas palabras anunciaban una victoria mucho más profunda que el golpe del martillo en la sala del tribunal. Cuando subí al escenario para hacer mi presentación, el silencio respetuoso de la multitud se posó sobre mí como un manto. Toqué el micrófono con la punta del dedo y respiré hondo. Este mantel representaba en su día el honor de una pequeña mesa. En esa mesa me dejaron entre llamas con una broma insoportable, pero aquí estoy. No he perdido la chispa que hay en mí, sino que la he alimentado. Cada puntada, cada trozo de tela, cuenta una historia de valentía y resistencia.
el estallido de los aplausos volvió a levantar el estadio. Las cálidas sonrisas en los rostros aceleraron el ritmo del orgullo en mi corazón. Esta celebración no era solo mía, sino de todo el pueblo de San Rafael. Más tarde, asistí a la recepción en el jardín del ayuntamiento. Mientras pasaba entre las mesas decoradas con flores, los notables del pueblo y los periodistas curiosos susurraban que habían publicado una noticia con el titular «La esperanza de San Rafael». Un reportero me acercó el micrófono y me preguntó: «¿Cómo queremos que nos dirija? ¿Maestra Magdalena o vecina?». Sonreí y respondí: «Pueden llamarme simplemente Magdalena, porque yo soy una vecina que teje con aguja e hilo la historia de todos los que viven aquí». En ese momento, pensé que el símbolo más auténtico del poder se escondía en un gesto tan sencillo. A la mañana siguiente, al comenzar la jornada en mi taller, una suave brisa hizo vibrar las ventanas. La fresca luz del amanecer iluminaba delicadamente los diseños de las telas. Los visitantes llegaban uno tras otro. Un anciano pastor que me pedía que le arreglara su abrigo roto, con gratitud en los ojos. El director, que donaba telas de colores para los tablones de anuncios de la escuela, con una sonrisa en los labios. Mi nieto Emanuel, que saltaba alegremente sobre mis hombros. Todos ellos formaban parte de un mundo renacido. Cuando di la primera puntada en la tela en mi taller, me di cuenta de una realidad tan clara como las gotas de sudor que caían sobre mi rostro. Aquí no solo se reparaban telas, sino que también se reparaban, poco a poco, las heridas, las preocupaciones y la desesperanza. Cada vecino que llegaba dejaba conmigo una parte de su historia. Cada nuevo alumno quería descubrir su propia valentía. Por la tarde, organicé un pequeño taller de demostración en la plaza. Enseñé una técnica de costura sencilla a la multitud que se había reunido alrededor de las telas de colores y las máquinas de coser. Las manos temblaban y los ojos estaban curiosos. Al final, colgamos en la pared un pequeño panel con lo que habíamos cosido todos juntos. En cada etiqueta pegada al borde del panel se leía valentía, resistencia, amor. Cuando el sol se inclinó hacia el horizonte, nos abrazamos todos y nos hicimos fotos. En ese momento comprendí. Esto no era solo un taller, era un taller de reparación del alma humana. Cuando me acosté, la luz de la luna se colaba por el balcón y brillaba como perlas sobre las telas. En mi corazón sonó una nota de paz. Te has alejado de tu propia oscuridad. Ahora iluminas otras vidas. Y yo, Magdalena Rojas, continué mi camino bordando en cada nuevo día los hilos de esperanza que pasaban por el ojo de la aguja. Cada paso sería testigo del renacimiento de otro corazón. Cuando desperté a una nueva mañana, las risas de los niños y el traqueteo de las máquinas de coser, que llegaba desde lejos, se mezclaban en las estrechas calles de San Rafael. Al abrir la puerta de mi taller, el aroma de las flores frescas que entraba, la cálida luz del sol que se colaba por la ventana y las telas de colores sobre la mesa me transportaban a otro mundo. Este pequeño espacio, que antes era solo mi refugio, ahora era como el hogar común de todo el pueblo. En la glorieta de la plaza se había preparado una larga mesa para la primera reunión titulada Días de Artesanía Tradicional de Magdalena. A la sombra de los viejos olivos que rodeaban el lugar, se reparaban prendas antiguas y se discutían los diseños modernos que habían traído los jóvenes. La diferencia de generaciones entre nosotros parecía haber desaparecido. Juntos, con la aguja, no solo cosíamos la tela, sino también las heridas de nuestras vidas. Acompañados por el acordeón, que susurraba canciones, compartimos una galleta de manzana y té de menta fresca. Con cada sorbo, la dulzura de la solidaridad se deslizaba por mi paladar. Ese día en la plaza se expusieron bufandas olvidadas y bolsos gastados. Los materiales de costura que reunimos para devolverles la vida
parecían un cofre del tesoro. Los pequeños dedos de los ancianos acariciaban las telas que llevaban el sello de los años, mientras que los jóvenes tejían con rapidez con sus máquinas, dando lugar a obras únicas. Al entregar los primeros productos preparados para la feria en cajas al ayuntamiento, no puedo olvidar las sonrisas llenas de esperanza de mis vecinos cuando cruzamos la mirada. Esa noche recibí una invitación. Camila llamó a mi puerta. Mientras me susurraba la historia del antiguo vestido de novia, la vergüenza en sus ojos era más profunda que el resentimiento de los años. Los bordados en el borde de la tela de seda blanca me recordaban su risa altiva de aquel día. Sentí un nudo en el corazón, pero la compasión pudo más. Hice pasar a Camila. Nos sentamos juntas bajo la lámpara y, con las tijeras, la aguja y los hilos de colores, hicimos un pacto silencioso. Yo le puse la primera aguja en su mano temblorosa y le enseñé a avanzar lentamente. Cada puntada era para reparar tanto el desgarro de la tela como la herida que se había abierto en nuestros corazones. En la mesa de al lado, mi nieto Emanuel elegía botones con sus deditos. De repente, se acercó a mí y me susurró con una mirada inocente. «Abuela, ¿y si hacemos bordar con mi abuela Camila?» Esa propuesta iluminó incluso mi momento más desesperado. Las tres empezamos a bordar juntas y alrededor del vestido de novia bordamos un fino borde con la frase «Perdonar es empezar de nuevo». Un pequeño sollozo que se le atragantó en la garganta a Camila convirtió el ambiente de mi taller en una paz indescriptible. El domingo siguiente, los pañuelos, bolsos y bordados de vestidos de novia que expusimos en la feria del pueblo despertaron un gran interés. Los ingresos recaudados cubrieron los gastos del taller y la reparación de los pupitres viejos de la escuela primaria de San Rafael. Cada agradecimiento, cada mirada de asombro, resonaba en mi corazón. Las palabras de mis vecinos, no solo coses con aguja, sino también con amor, fueron el mejor remedio para aliviar el peso de los años que llevaba sobre mis hombros. Al atardecer, salí al balcón. En el horizonte se filtraba una luz rosada, detrás de la cual surgía lentamente la luna llena. Esa luz tranquila que se colaba por la ventana de mi taller me recordaba cómo había superado mi propia oscuridad. Sentía orgullo y una ligera tristeza. Cada herida, cuando se curaba con la costura adecuada, se convertía en otra historia. Luego me incliné hacia la pequeña maceta que había en el alféizar de la ventana. Allí había plantado las semillas de lavanda que habíamos recogido con los niños y las había regado. Ahora brotaban pequeños tallos. Cerré los ojos y susurré. Estas semillas de solidaridad y compasión que he plantado en la tierra envolverán todo el pueblo. Y yo, Magdalena Rojas, seguí despertando cada nuevo día bordando con la aguja los hilos de esperanza que pasaban por su ojo, porque sabía que la verdadera cosecha era ver los frutos del amor y el valor sembrados. Cuando los primeros rayos del sol se colaron por la ventana de mi taller, escondido en un rincón de San Rafael, revisé mi maleta por última vez. En ella llevaba unas tijeras pequeñas, hilos de algodón, fotocopias de la sentencia del tribunal y mi carta de invitación con el título Magdalena Rojas, maestra viva. Los vecinos habían preparado una pequeña ceremonia de despedida en la plaza, los pasteles de limón caseros de Doña Rosa, los ramos de flores silvestres que Carla había preparado con mucho cariño con los niños y las banderitas que mi nieto Emanuel agitaba diciendo «Adiós, abuela». Se me llenaron los ojos de lágrimas y sentí una tormenta de gratitud y emoción en mi corazón. Al aterrizar en el aeropuerto y ver por primera vez la capital, Bogotá, mi corazón latía con fuerza por la emoción. Desde los estrechos mercadillos hasta las coloridas góndolas, desde las sombras de los altos edificios hasta las cosmopolitas calles llenas de cafeterías, este nuevo mundo era completamente diferente de la tranquilidad de San Rafael.
Nada más bajar del taxi, dejé mi maleta al principio del pasillo, y cuando llegué a la habitación del piso superior y apoyé la cabeza en la almohada, pensé en toda la historia que había tejido con hilo y aguja. Cuando entré en el Centro de Cultura y Artesanía, me deslumbró la luz. Largas escaleras, columnas de mármol y un pasillo decorado con vidrieras en el piso superior. En cada rincón se exhibía el trabajo de un maestro. En una pancarta gigante se leía en letras grandes: Magdalena Rojas. Mientras avanzaba hacia el escenario, miles de miradas se posaron sobre mí. Cuando el presidente del jurado me entregó el micrófono, respiré hondo. Nos hemos reunido aquí para compartir una historia que comenzó en San Rafael. Nacimos de las cenizas de una mesa que se quemó por una broma en un pequeño taller. Hoy estoy aquí para calentar los corazones de todo el país. Estallaron los aplausos y los sonidos llenaron mis oídos. Me sentí como en un sueño. Mis manos, que años atrás temblaban frente a la máquina de coser, habían emprendido un viaje que ahora me había llevado al centro de un escenario nacional. Al día siguiente, cuando bajé al taller, María, una artesana de cestas de la selva amazónica, me estaba mostrando algunas de las piezas que había tejido con fibras naturales. Yo le contaba cómo había reparado el mantel de cerámica que había traído de mi banco de trabajo. Cada puntada no era solo una unión, sino el encuentro de diferentes culturas, generaciones y geografías. Diego, un joven tallador de madera procedente de la costa del Pacífico, compartió conmigo los motivos de conchas marinas que tenía en las manos. «Tus bordados me han recordado una tradición que creía perdida», me dijo. Yo respondí: «Todo arte que toca el alma de otra persona perdurará». En ese momento sentí los lazos invisibles pero tangibles que habíamos creado entre los maestros de todo el país. A mitad del programa, me vi obligada ya a entrar en un enjambre de fotógrafos, algo a lo que no estaba acostumbrada. Las cámaras de televisión, los periodistas y los micrófonos de radio no me dejaban en paz. Cuando me preguntaron «¿Cuál es tu secreto?», respondí encogiéndome de hombros. Mi secreto es no rendirme, atreverme una vez más a pasar la aguja por la tela. Estas palabras resonaron en los canales nacionales y al día siguiente se publicó en toda la prensa del país una noticia titulada «Una mano de esperanza de Bogotá a San Rafael». En la universidad donde acepté la invitación como profesora invitada, organicé un taller acompañado de platos tradicionales colombianos. En una gran sala, los profesores y los estudiantes escuchaban mis recetas de pollo con cúrcuma y coco y arroz con cítricos, mientras daban las primeras puntadas a los delantales de cocina recortados de telas de colores. Cada joven, al sentarse frente a la máquina de coser, hacía florecer una flor de esperanza en mis ojos. Combinar la gastronomía con la artesanía fue la forma más dulce de compartir el patrimonio cultural. Días más tarde, al bajar del avión, respiré el aire cálido de mi querida San Rafael y el familiar olor a tierra. A la salida del aeropuerto, las mujeres me recibieron con pancartas y los niños con flores. Mi nieto Emanuel sostenía una corona de flores con la inscripción «Bienvenida, abuela». Al pisar el escenario, volví a sentir lo mismo que la primera vez. Mi viaje por todo el país había hecho que volver a mis raíces tuviera aún más sentido. Cuando abrí mi taller, lo primero que hice fue colgar en la pared las cartas de invitación que había traído de Bogotá y los recortes de periódico de las entrevistas. Luego me senté al costurero y clavé la aguja en la tela. Cada puntada era como un saludo a los corazones de todo el país. Los vecinos me dijeron: «Ya no eres solo el maestro de San Rafael, sino de toda Colombia». En ese momento comprendí que las fronteras son líneas trazadas en los mapas. Nuestros corazones, sin embargo, se unen a pesar de esas líneas. Y yo,
Magdalena Rojas, con las páginas gastadas del catálogo de la Exposición Nacional en el pecho, seguí despertando cada mañana con la esperanza de enviar a nuevas regiones los tejidos y los talleres de cocina que soñaba, bordando de nuevo los hilos de esperanza que pasaban por el ojo de la aguja. Aquella mañana me invadió una paz indescriptible. Las estrechas calles empedradas de San Rafael conservaban su brillo bajo una ligera llovizna, y las hojas de los olivos centenarios susurraban bajo la pálida luz de la luna. Al entreabrir la puerta de mi taller, vi el viejo sobre la mesa. La temblorosa letra manuscrita aún resonaba en mi corazón como un grito. El mayor secreto de la historia que renaciste de tus cenizas está aquí. La carta que sacé del sobre contenía las últimas palabras que Ernesto había escrito años atrás. Los bordes estaban ligeramente doblados. La tinta estaba descolorida, pero firme. Querida Magdalena, cuando leas estas líneas, yo ya habré caído en el silencio. El legado que te dejo es una historia valiosa que trasciende los tabúes. Guarda las partes que no aparecen en la escritura y las acciones secretas que planeaba transferir a la familia. Algún día serán tu mayor orgullo. Entre las líneas sentí el delicado toque de Ernesto, la nostalgia de nuestros años de juventud. Me di cuenta de que aquella mano cálida que una vez tocó mi hombro seguía guiándome desde más allá de la muerte. La carta no era solo un papel, era un manifiesto de amor y confianza escondido en el profundo silencio de los años. Pasé la tarde en el taller, en la habitación trasera, junto al baúl de metal. Con las manos temblorosas por los malos recuerdos, rebusqué entre viejas postales, los cuadernos de Ernesto y fotocopias de escrituras. Finalmente, encontré un sobre antiguo con las coordenadas que figuraban en la carta. Dentro del sobre había los documentos de Ernesto de 1978 sobre el legado de la familia Rojas, algunas fotos antiguas y un mapa pegado a uno de los estantes de madera. El mapa mostraba un almacén abandonado a las afueras del pueblo. A la luz de la noche, guardé los documentos en una carpeta y la metí en mi mochila. En ese momento comprendí que este descubrimiento no solo cambiaría mi vida, sino que también marcaría un punto de inflexión en el futuro de San Rafael. A la mañana siguiente, cuando el sol aún no había salido, me puse en camino. El mapa indicaba los caminos de tierra que había más allá de las vías del tren. Mientras avanzaba por el sendero, el canto de los pájaros se mezclaba con el suave murmullo del viento. Las palabras de Ernesto resonaban en mi cabeza. Estas parcelas simbolizarán algún día el renacimiento de una familia y de un pueblo. El pequeño almacén coincidía exactamente con la marca del mapa. Cuando liberé la puerta exterior de la cadena oxidada y entré, una nube de polvo frío se extendió por el lugar. En las estanterías había cajas oxidadas. En el centro de la habitación había una pequeña mesa y en la pared colgaba una foto de Ernesto de joven. En la foto sentí que me miraba con una sonrisa. Cuando abrí la última caja de la mesa, sentí una repentina emoción. Encontré un sobre con la inscripción Ernesto Rojas, 1978. Abrí el sobre con manos temblorosas y dentro había legado de la familia Rojas, partes de la propiedad inmobiliaria. El diario de Ernesto con una fina cubierta de cuero, varias fotos familiares en blanco y negro y un pequeño certificado con un sello rojo. Al mirar los documentos, comprendí cómo Ernesto había planificado meticulosamente su vida, cómo había reunido las acciones para capitalizar su taller y cómo había preparado años atrás su sueño de convertir el almacén en una pensión. En ese momento sentí un toque que venía de más allá de Ernesto, una historia que me decía que nunca estaba solo. Al regresar a San Rafael, en las primeras horas de la mañana, mi maleta llevaba el nuevo mapa de nuestra vida. Al acercarme a la plaza, la carpa blanca, las banderas de colores
y las mesas instaladas para el Festival de la Solidaridad me deslumbraron. El alcalde, Alejandro y los notables del pueblo estaban sentados en el suelo dentro de la carpa. Pasé entre los postes decorados con globos y tomé el micrófono. Queridos amigos, hoy no solo celebramos aquí nuestras victorias pasadas, sino también nuestro futuro. El legado secreto que Ernesto me dejó se convertirá en una nueva vida gracias al trabajo conjunto de todos nosotros. Entre aplausos, abrí los documentos y presenté los planos de la cafetería, la pensión y los campos comunales que pondríamos a disposición de todo el pueblo. A este proyecto que íbamos a construir juntos lo llamamos Hermandad Rojas. Nos abrazamos con entusiasmo. En ese momento comprendí que la solidaridad se fortalecía con cada paso que dábamos. En las semanas siguientes, los trámites oficiales avanzaron rápidamente. El ayuntamiento, el abogado Alejandro y yo hicimos planes para comprar y restaurar el almacén y el terreno baldío contiguo. Taller de café. La pequeña planta de secado de café que Ernesto había fundado años atrás volvería a funcionar y se convertiría en una fuente de ingresos adicional y un lugar de encuentro social. Sección de hostal. La planta superior del almacén se convertiría en un acogedor hostal con 5 habitaciones para visitantes. Taller juvenil. En el edificio contiguo se impartirían cursos gratuitos para jóvenes artesanos, donde se enseñarían artesanías y cocina regional. Mientras hablaba de estos proyectos ante el Consejo Municipal, Doña Rosa tomaba café en una taza de hojalata en el escenario y Carla remendaba bufandas con los niños. Detrás de mí, un limonero simbolizaba el renacimiento esperanzador de la tierra. En medio del ajetreo, a medianoche, me quedé sola en mi taller y abrí el diario de Ernesto. Las líneas guardaban nuestros sueños de juventud, las cartas llenas de amor y confianza que nos escribíamos. El párrafo inicial decía así: Querida Magdalena, el mayor orgullo de mi vida es el brillo de valentía en tus ojos. Este humilde taller y la vida que hemos construido juntos te darán fuerzas incluso después de mi muerte. En las páginas siguientes del diario había sugerencias sobre el futuro de San Rafael, ideas para festivales y los nombres de los jóvenes herederos que había elegido para nuestra familia. Muchas páginas reflejaban el ingenioso humor y el amor por la vida de Ernesto. En ese momento comprendí la gran responsabilidad que había asumido para hacer realidad su sueño. En la primavera de ese año, comenzamos los trabajos de excavación para los cimientos del taller de café. Los jóvenes del pueblo trabajaban codo con sus palas. Los maestros ancianos reemplazaban las piedras históricas, mientras los aprendices recibían formación, y las mujeres preparaban empanadas frescas y café para todos. Esa animada escena demostraba que San Rafael había dejado atrás su soledad del pasado. Mientras los primeros granos de café se colocaban en la mesa de secado, el logotipo de Rojas Cardesli ondeaba en el techo. En ese momento, me sentí tan orgulloso de hacer realidad el sueño de Ernesto como de compartirlo con todo el pueblo. Al cumplir el primer año de la hermandad, el ayuntamiento organizó una gran gala en la plaza. Entre luces de discoteca, grupos musicales y espectáculos de danza folclórica, subí al escenario. Había llegado el momento de revelar la sorpresa que llevaba tanto tiempo preparando. Hoy no solo le regalo nuestros nuevos locales, sino también la puerta de nuestra casa. Detrás del escenario se encuentra la puerta original del taller de sastrería, que recordamos desde nuestra infancia. Las luces se apagaron y se corrió el telón detrás del escenario. Ante nosotros apareció la vieja puerta de madera que Ernesto había guardado durante días. Todavía tenía los relieves de los antiguos patrones de sastrería y las bisagras de latón corroídas. Cuando abrimos la puerta juntos, la sala de exposiciones que había dentro dejó boquiabiertos a los espectadores. Las primeras fotos de nuestro taller, los documentos del registro de la propiedad de la noche del juicio.
las fotos tomadas en la Exposición Nacional, las páginas del diario de Ernesto y los coloridos recuerdos del Festival de la Solidaridad. En ese momento, miles de personas en la sala no pudieron contener las lágrimas. La historia que había detrás no era solo la de una mujer y su familia, sino la de todo el pueblo. Una historia de unión y esperanza. Después de la gala, me quedé solo en el taller y miré las fotos a la luz de las velas. La carta de Ernesto, su diario y los documentos de la herencia estaban en el centro de la mesa. Mientras las sombras bailaban con la tenue luz de las velas, una voz susurró en mi interior. Esta puerta ahora es de todos nosotros. La historia que ha surgido de nuestras cenizas crecerá a medida que la compartamos. Los hilos de esperanza que hemos pasado por el ojo de la aguja perdurarán durante generaciones. A la mañana siguiente nos reunimos con los vecinos en la plaza y nos acercamos al limonero. Mi nieto Emanuel estaba a mi lado. Me miró y me susurró: «Abuela, esta historia durará para siempre, ¿verdad?». Me miró a los ojos y vio la luz de la esperanza. Lo abracé sonriendo. No terminará, porque cada nuevo día sembraremos amor y valentía en esta tierra. Y Magdalena Rojas siguió dando vida a esta historia eterna que renació de sus cenizas, con cada paso, cada puntada y cada latido de su corazón. Cada esperanza, cada grano de café y cada hilo se convirtió en el comienzo de una nueva vida. Porque el verdadero legado es el reflejo eterno de los valores compartidos.